Bendiciones, Dios les guarda, sean todos ustedes bienvenidos a este programa donde vamos a compartir un poco del libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Porque este libro nos da detalles de lo que es el nuevo gobierno mundial, el nuevo orden mundial, lo que es el microchip, que es el sello de la bestia, y lo que va a suceder con aquellos que amamos a Dios y con aquellos que rechazan a Dios. Así es de que tomen sus lugares, bienvenido, vamos a explicar a la luz de la palabra qué tiene que ver todo lo que está sucediendo y cómo se profetizó desde el libro de Daniel y también un poco acerca del Apocalipsis. Lo vamos a ver en los siguientes programas. Así es de que antes de empezar, en este capítulo 7 de Daniel, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te damos mil gracias, te bendecimos. Permite, Señor, que en este tiempo sea solamente tú hablando y ministrando nuestras vidas, preparándonos para este último tiempo, Señor. Permite, Padre amado, Señor, que califiquemos para la iglesia gloriosa. Llénanos de ti, Señor, y permítenos servirte de la manera como tú dices, Señor. Y permite que tu palabra nos nutra y nos fortalezca, Señor, y podamos crecer en la estatura del varón perfecto, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les guarda. Sean ustedes bienvenidos a este programa que Dios nos permite compartir. Vamos a hablar acerca de los últimos tiempos, los detalles del nuevo orden mundial, los detalles del último gobernador, y también vamos a hablar qué habla la Biblia acerca de nosotros los que amamos al Señor y le estamos sirviendo, y de aquellos que han endurecido su corazón en este último tiempo. Así es de que vamos a acomodarnos. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Quiero compartir entonces con ustedes el libro de Daniel y voy a empezar con el capítulo 7. Y dice así la palabra del Señor. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras escribía en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. El libro de Daniel hace un énfasis especial acerca de lo que es el último gobierno de este mundo, o sea, el tiempo de los gentiles, que sería entonces después la inauguración del milenio del gobierno de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia gloriosa. Me impresiona de Daniel porque cuando Dios le da la profecía a Daniel, él se enfoca y le hace preguntas al Señor y da bastantes detalles acerca de este último tiempo y del gobierno. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que Daniel escribía en su lecho. Miren, hermanos, que cuando uno quiere que Dios le revele cosas especiales y que le muestre cosas grandes, vemos que lo que Dios va a tener en cuenta es qué hacemos nosotros en todo nuestro día, especialmente cuando nos vamos a acostar a dormir. Hay algunos que antes de acostarse revisan su Facebook, revisan sus redes sociales, pero vemos que en el caso de Daniel, antes de acostarse, primeramente consultaba con Dios en las visiones de la noche y tenía el cuaderno al lado de su almohada para escribir todo lo que Dios quisiera hablarle. ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a lo que Dios nos quiere hablar? Dice que Dios le dio una visión donde veía él que combatían de los 4 vientos, está hablando de potestades y principados que quieren influir en el ser humano y que están influyendo en este último tiempo de una forma impresionante sobre el ser humano. Y dice que combatían en la gran mar. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando se mueve el gobierno del hombre a opacar el gobierno de Dios o a intentar opacar el gobierno de Dios, dice el libro de Daniel que esto sale de en medio de la mar. El mar es la inquietud, es el vaivén, es el afán y la ansiedad, como dice el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 20. Cuando nosotros estamos en inquietud, en fatiga, en estrés, y no nos pegamos a Dios, lo que está a punto de suceder es que se van a manifestar los gobiernos del mundo en nuestra misma vida. Que esto es lo que Dios le revela en el capítulo 7 de Daniel. Y dice que él vio 4 bestias diferentes la una de la otra. Quiero hablar un poco de eso desde el versículo 4 en adelante en ese capítulo 7. 4 bestias. ¿Qué significan esas 4 bestias? Las bestias son símbolo de lo avasallante, de lo perverso, de lo terrible y horripilante que es que se manifieste el poder del hombre apartado de Dios.
Bestias hace alusión a animales que son feroces y que quieren atacar y destruir todo lo que está enfrente de ellos. De esto está hablando. Estos son tipos de gobiernos de los hombres. Daniel ve esta profecía en su futuro, pero cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 13, vemos que el apóstol Juan lo ve como pasado. O sea, lo que Dios está mostrando es que lo que sucedió en el pasado y que vemos que se cumple al pie de la letra, nos muestra que también lo que Dios está mostrando a partir de este momento en el futuro va a suceder al pie de la letra. Entonces yo quisiera dar algunos detalles de lo que es estos gobiernos, pero primeramente voy a enfocarme un poco en lo que vio Daniel en su futuro, que para nosotros es pasado. Él dice que vio una primera bestia en el versículo 4, que era como un león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Más adelante él explica que este gobierno del león con las alas que quería volar, pero le fueron arrancadas y el león cayó, está hablando de Nabucodonosor, en ese gobierno antiguo de Babilonia. Babilonia significa confusión. ¿Cuál es la confusión allí? La confusión es que el león es un león de oro que quiere volar. Sabemos que el león es el rey de la selva, y haciendo alusión al gobierno de Nabucodonosor, está mostrando que este Nabucodonosor era un hombre gobernador del mundo en ese entonces. Sería mucho más poderoso y mucho más adinerado que los grandes magnates de este último tiempo. O sea, los Illuminati quedarían muy pequeños comparados a Nabucodonosor. Y dice que con todo y esto, que Nabucodonosor se creía el león que tomaba alas para volar, se podría comparar hoy en día a aquellos que piensan que por tener dinero van a salir volando hacia el cielo, que el cielo se les va a abrir, que van a agarrar el cielo con las manos teniendo mucho dinero o teniendo mucho poder o teniendo una posición o teniendo títulos universitarios, piensan que van a agarrar el cielo. La Biblia dice, si no tenemos a Dios, van a ser arrancadas las alas y van a quedar tirado en el piso, como le pasó a como le pasó a Nabucodonosor. El libro de Daniel capítulo 4 explica que Nabucodonosor quedó convertido en una bestia, comiendo hierba como un pordiosero, con su pelo enredado, con sus uñas como garras. Y dice el Señor que solamente pudo salir de esa condición en el capítulo 4, versículo 26 de Daniel, solamente hasta cuando él reconoció que el tener el poder de este mundo, que el tener el dinero, que el tener la posición, que el tener los títulos no lo es todo en la vida. Cuando pensamos que eso es todo en la vida, la Biblia dice, a ese león se le arrancan las alas y va a caer tirado en el piso. Solo cuando Nabucodonosor reconoció que había hecho mal delante de Dios, que había hecho iniquidad, que había reconocido que él sin Dios era nada, solamente hasta ese momento Dios lo sacó de esa condición. Entonces el león básicamente es esto, hermanos. El león es que nosotros no agarramos el cielo teniendo dinero, teniendo posición o teniendo títulos. Luego dice que se manifiesta otra fiera, otra bestia, y está en el versículo 5, y dice que es un oso, que se alzaba más de un lado que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate y come mucha carne. Vemos que el oso es un animal muy fiero y muy fuerte. Si es así un oso herbívoro, imaginémonos cómo es un oso carnívoro. Una vez vi un programa en Discovery Channel donde en una imagen de computador hacían pelear a un oso con un león. Ellos decían que si el oso lograba pegarle un manotazo, una trompada al león, es capaz de romperle el mascadero. Un oso es capaz de matar a un león de un manotazo porque tiene mucho poder en su mano. ¿De qué está hablando este gobierno, amados hermanos? Está hablando de mucho poder. Está hablando del imperio pérsico, del imperio medo-persa. Dice que este león estaba desequilibrado. Esto hace alusión, hermano, a que nosotros queremos tener mucho poder, pero si estamos desequilibrados, imagínense en el daño que podríamos hacer, como le sucedió al imperio medo-persa. Imagínense si nosotros no estamos equilibrados, si nosotros no estamos meditando en la justicia de Dios, el gran daño que haríamos siendo gobernadores, teniendo un gran poder en nuestra empresa o teniendo un gran poder en nuestra nación, como hemos visto que lo han hecho muchos políticos años atrás. Por ejemplo, el caso de Hitler. Hitler soñaba con este imperio medo-persa,
que ellos se plantearon el traer una raza aria, una raza perfecta. De allá cogió su filosofía Adolfo Hitler para querer él levantar una raza aria de hombres que midieran 1,80 de estatura. Eso aparece en uno de los museos en Israel, el sueño que tenía Adolfo Hitler. Por eso él quería destruir a los judíos. Decía que él soñaba con tener hombres de tal estatura. Muestran allí los planos del tamaño que debía tener la boca, la nariz, los ojos. Miren que vemos parte de eso hoy en día en el racismo. Cuando vemos que un jovencito que es blanco y se va a ennoviar con una muchacha india, que le dice a su mamá, ya te conseguiste esa india. O de pronto hay racismo aún entre personas de la misma raza. Vemos que parte de eso está inculcado, es una forma bestial de un gobierno apartado de Dios. Dice que este imperio Medo-Persia fue un imperio tan agresivo que tenía 3 costillas entre sus bocas. Está haciendo alusión a lo que él conquistó en el tiempo antiguo. Conquistó a Libia, conquistó a Egipto y conquistó nada menos ni nada más que el imperio babilónico. Y de ese imperio solo logró pasar con vida nuestro hermano, nuestro profeta Daniel. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Aunque todo el mundo sea destruido, si nosotros estamos pegados de la mano de Dios, vamos a pasar victoriosos a nuestro siguiente nivel. Luego menciona una tercera bestia en el versículo 6. Dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta bestia de leopardo está hablando de la rapidez y de esa filosofía que se ha montado hoy en día, que todo lo queremos de una forma instantánea, sin importar a quién atropellamos, por encima de quién pasamos, sin tener en cuenta el designio de Dios. Este imperio hace alusión a Alejandro el Magno. Sabemos que él conquistó el mundo antiguo en menos de una década. A sus 33 años ya lo había conquistado absolutamente todo, y en ese tiempo él se deprimió. Los historiadores dicen que murió de una enfermedad, se le bajaron sus defensas, tal vez fue tuberculosis, porque estaba deprimido de ver que ya no tenía nada más que conquistar. Tremendo, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo también entregó su vida a sus 33 años, pero mientras Alejandro el Magno moría deprimido, nuestro Señor Jesucristo murió victorioso, descendiendo hasta el infierno y quitándole las llaves del Hades y del infierno al diablo, y llevando con él la cautividad, llevando con él a sus hijos a la nueva oportunidad, aperturando el reino de Dios. Entonces, aquí de Alejandro el Magno podíamos ver varias cosas. Por ejemplo, Alejandro el Magno conquistó a sus 33 años, estaba muy joven, todo el mundo antiguo. El desafío para nosotros es, ¿qué hemos conquistado nosotros hasta esta época? ¿O será que nos tiene conquistados el celular o las redes sociales? Nos avasallan. Tremendo, hermanos, que si un hombre que no tenía el poder del Espíritu Santo dentro de su vida para hacer las cosas como Dios quería, logró hacer tantas cosas tan grandes como conquistar el mundo antiguo, ¿qué podemos conquistar nosotros de la mano de Dios? Debemos conquistar nuestro barrio, nuestra familia, nuestra misma vida para Cristo. Y la otra cosa que puedo ver en esto es que Alejandro el Magno, una vez que murió, todo se le derrumbó. ¿De qué le sirvió a Alejandro el Magno haber conquistado tantas cosas si no le pudo dejar ni una banana de herencia a sus hijos? Es más, la Biblia dice que había tanta rivalidad entre su familia que su misma madre acabó con la vida de los hijos de Alejandro el Magno para poderle dar la oportunidad a los hijos que ella tenía para que se hicieran del trono. Pero a la larga no quedó para nadie, porque 4 generales de su mismo ejército se dividieron su reino a como ellos quisieron. Parece hoy en día que muchos que están esperando que su papá y su mamá se mueran para pelearse entre ellos la herencia y no dejar absolutamente nada. La consigna es, amados hermanos, si nosotros hacemos dinero y si nosotros tenemos poder y si nosotros tenemos títulos, pero lo hacemos alejado de Dios, la Biblia lo que está diciendo es, no vamos a poder dejar ninguna herencia a nuestros hijos, no vamos a poder dejar ninguna herencia a nuestras generaciones. Lo vemos muy claramente aquí con este gobierno del leopardo. Fue un gobierno rápido, fue un gobierno avasallante, pero fue un gobierno que no dejó herencia a nadie, sino que era tan pesado que tenía 4 cabezas, tenía 4 alas, pero no pudo volar. Pensamos que tener muchas cosas a nuestra mano nos va a dejar agarrar el cielo con las manos, pero tampoco vamos a poder.
Entonces, eso es básicamente la enseñanza. ¿Hasta aquí qué podemos ver? El primer gobierno, que era el de León, vemos a un monarca gobernando todo el mundo. El segundo gobierno vemos que ya se divide en dos. Están el imperio medo y persa compartiéndose la conquista. Ellos agarraron al norte y al sur para conquistar el imperio babilónico. Luego vemos en este último gobierno, que estamos leyendo aquí, el de Leopardo, que ya no son dos, sino que son 4 cabezas. Lo que quiero decir es, si una sola persona, teniendo el designio mundial, hace tanto daño, imagínense ya que hayan varias personas tomando el control y discutiendo entre ellos qué van a hacer con el mundo. Entonces es una locura. Luego vemos que se levanta un gobierno aún peor. En el versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Daniel no dormía, sino que primeramente consultaba con Dios en su noche, que Dios quería hacer con él. Y he aquí que una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, revoloteaba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este versículo 7 está haciendo alusión al imperio romano. Tremendo, amados hermanos, porque de este imperio romano surge el anticristo en los últimos tiempos. Daniel se enfocó en escribir mucho más acerca del último gobierno que los otros anteriores, y lo vamos a ver en el resto de los capítulos que en siguientes programas vamos a compartir. Aquí vemos que la bestia era horrenda. Fue tan impresionante lo que hizo el imperio romano contra el pueblo de Dios, que en el tiempo de Jesús y después de que Cristo murió, se levantaron emperadores tan agresivos y desgarradores contra el pueblo judío, que ellos usaron a los mismos judíos como antorchas humanas, a los que estaban en contra del imperio. Aquí vemos que después habla de un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño en el versículo 8 habla de un monarca, no de un imperio. ¿Por qué dice? Yo le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor, está escrito allí cuerno pequeño? Y Dios me hablaba de que es algo tan pequeño, pero que tiene la capacidad de hacer tanto daño. Nosotros podemos ser muy pequeños, pero apartados de Dios podemos hacer grandes daños. Eso es lo que va a hacer ese último gobernador. Va a hacerse de grandes riquezas, va a hacerse de un gran ejército y va a avasallar a todo lo que esté a su alrededor, especialmente a los que amen al Señor. Dice que lo peor que puede tener este gobierno es una gran boca que hablaba grandes mentiras. O sea, la bestia más horripilante que podemos enfrentar o que se puede manifestar en este mundo es una bestia que tenga una gran boca y que hable en nombre del Señor, pero que hable mentiras, que va a ser la herramienta que va a utilizar el anticristo en este último tiempo. Vemos esa figura hoy en día en el Vaticano. Vemos, por ejemplo, que el Papa Francisco lanzó una encíclica que la van a hacer aperturar este 14 de mayo de este año presente, 2020, y él dice algo que hay que pararle mucha atención y meditar mucho en esto. Él escribe en esa encíclica que hay que limpiar el planeta Tierra de la discriminación. ¿A qué se refiere él? Cuando nosotros estudiamos la historia, vemos que la religión católica siempre trató de limpiar el mundo de la discriminación. Por ejemplo, en el tiempo de la Santa Inquisición, ellos mataron, quemaron, hicieron grande daño a toda aquella persona que no seguían los lineamientos que la religión católica había planteado, diciéndose ellos que tenían la verdad de Dios. O sea, que hablaban en nombre de Dios, pero hacían todo lo contrario a Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Es más, anticristo significa esto, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Es el que se hace pasar por Cristo, pero que hace todo lo contrario a Cristo. Entonces, esta boca, lo vemos en Apocalipsis 16, versículo 13, es una boca, son espíritus a manera de ranas. Tremendo, amados hermanos, porque la rana es el animal más venenoso en todo el planeta Tierra, es el animal más tóxico, es un batracio, significa que tiene vida variable, es un anfibio, o sea que vive doble vida. Una cosa es lo que dice con su boca, otra cosa es lo que piensa en su corazón. Es un animal que le gusta la oscuridad, no le gusta la luz de Cristo, la palabra de Dios. Dice que no mastica, sino que todo lo traga, no hace una meditación. El anticristo no está meditando el daño que está haciéndose a sí mismo y el que le va a hacer a la humanidad, porque ¿de qué le va a servir al anticristo? Querer coger todo el gobierno mundial, querer destruir a los siervos de Dios, si a la final él va a ser el primero que va a ir a inaugurar el lago de fuego. Entonces miren, es un animal que no mastica. Uno de los significados de rana es sapo, que significa torcer,
Torcerse, eso habla de iniquidad, de torcer la ley de Dios. Es más, en el versículo 25, en este mismo capítulo 7, dice que él pensará en plantear una nueva ley. Miren todo el daño. Es un animal que le gusta vivir en lugares pantanosos y nauseabundos. O sea, no vive en la claridad ni en la limpieza de la palabra, siendo que Dios siempre nos ordena a nosotros a que nos bauticemos para que seamos limpios, a que busquemos la palabra de Dios para ser limpios con su palabra. Eso le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, le dijo, es necesario que yo lave tus pies. Y Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar, si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, entonces Señor, lávame mis pies, mis manos, mi cuerpo, mi cabeza. Era necesario que Dios le lavara la forma de caminar. Entonces es un animal horripilante. Esto es lo que va a suceder en el nuevo orden mundial. Hermanos, yo no me quiero alargar tanto con este tema, pero sí quiero dejar marcando esta parte. El Vaticano, a la cabeza del Papa Francisco, ellos quieren en este último tiempo levantar un gobierno ecuménico, en el sentido de una sola moneda, en el sentido de una sola religión, en el sentido de un solo gobernador, que es lo que intentan hacer ellos del 14 de mayo de este año para adelante. El ecumenismo para muchos es bueno, basados en Juan 17, donde el Señor dice que todos seamos uno, y el Vaticano está utilizando esta figura para hacer un ecumenismo, que todas las religiones se unan en una y que todas las religiones conducen a Dios, pero es una mentira dañina, es un engaño del Vaticano para el mundo. ¿En qué sentido, amados hermanos? ¿Por qué se quieren ellos unir? Lo van a hacer igual que en el tiempo de Jesús, cuando Herodes y cuando Poncio Pilato estaban enemistados, pero cuando iban a crucificar a Jesús, estos dos se unieron y a ellos se les unió el Sanedrín. Todos hicieron un complot para desaparecer a Jesús. Eso es lo que quieren suceder en este último tiempo, cuando el Papa dice limpiar el planeta de la discriminación. Quieren unirse todas las religiones para sacar del camino a los que traemos la voz de Dios, a los que venimos protestando contra todo lo que en este mundo se hace contrario a Dios. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la inmoralidad sexual, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo y todo ese tipo de cosas que van en contra de lo que Dios dice. Aquellas cosas que Dios dice que por esa razón y aún por no tener el amor para compartir con los demás a la manera como Dios dice, es que Él trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces ellos quieren limpiar este planeta, según ellos, de aquellos que no estamos en favor de ellos. Si leemos en el versículo 9, vamos a leer en el verso 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Tremendo, amados hermanos, porque el Señor dice que ahora que se levante este nuevo gobierno mundial que vemos que ya está dando sus primeras vislumbres, o más bien sus primeras oscuridades, el Señor dice que después de esto va a prepararnos a nosotros unos tronos en el cielo. Este es un tiempo, amados hermanos, para que la iglesia nos unamos, pero no nos unamos ecuménicamente como piensa el Vaticano para destruir todo aquello que vaya en contra de lo que ellos quieren plantear. El Vaticano no está interesado en montar una buena religión sobre el mundo, sino lo que ellos quieren es atraer el poder político y financiero sobre sí. El Señor dice, cuando esto suceda, preparémonos porque el anciano de días, ¿por qué anciano con el pelo blanco? Está haciendo alusión a todo el tiempo que Dios ha estado esperando por ti y por mí para que regresemos a su casa y para que formemos parte de su familia. Y dice el Señor en el versículo 10, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, ese millares es miles, miles de miles le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez santo y los libró, y los libros fueron abiertos. Me impresiona este versículo porque este versículo dice que cuando el Señor haga su juicio final, dice que miles de miles estarán sentados en sus tronos junto con Él para juzgar a todo el resto de la humanidad, y dice que millones de millones estarán enfrente esperando el juicio final. Hoy este versículo 10 nos desafía a ti y a mí. ¿En qué parte de ese juicio queremos sentarnos nosotros? ¿En el lugar donde va a estar sentado Cristo con sus reyes para traer el juicio sobre este mundo, o sobre aquellos que están en las millones de millones esperando en qué lugar de la eternidad o de la condenación van a pasar?
hoy el Señor nos invita, amados hermanos, a ti y a mí, a que no nos apartemos de Cristo, a que no nos dejemos marcar con la bestia. Hay una de la forma como el enemigo va a marcar su ganado es poniéndole un microchip en su mano. Tremendo esto del microchip, porque miren, amados hermanos, que cuando uno tiene, por ejemplo, un programa en las redes sociales y alguna persona pone algo que a uno no le agrada, ¿qué hacemos nosotros? A la velocidad de una tecla lo bloqueamos. Eso es lo que van a hacer ellos con el chip. Cuando ellos descubran que una persona no está alineada al gobierno, no está haciendo lo que el gobierno quiere, ellos simplemente lo van a bloquear. Y van a poder hacer estallar ese chip para que esa persona muera de cáncer, como dice Apocalipsis 16, versículo 1 y versículo 2. O en el menor de los casos, lo mínimo que le van a hacer es bloquearlo para que no pueda ni viajar, para que no pueda ni comprar ni vender, para que no se pueda asociar, para que quede aislado o para que lo encarcelen solamente porque tiene una forma diferente de pensar. El consejo de Dios es hoy, amados hermanos, no te dejes poner el microchip. Si llega ese tiempo para ti, no te dejes poner el microchip. Orémosle al Señor que antes de eso nos lleve con Él a su presencia. Que antes de que sucedan esas cosas, califiquemos como la iglesia gloriosa que Él está buscando para podérsela llevar Él para hacer las bodas del Cordero. Entonces, el versículo 10 nos da a nosotros una invitación. Nos sentamos en sus tronos para juzgar, o nos sentamos entre los millones de millones que van a esperar un juicio sin saber con angustia en qué lugar van a pasar su eternidad. El verso 12 dice: habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces aquí en el versículo 12 dice que habían sido quitadas las bestias, pero que había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿A qué se refiere eso, amados hermanos? Las bestias fueron destruidas, estas que aparecen aquí en Daniel, lo que tiene que ver con la parte de nuestro pasado, que para Daniel era algo profético, no había sucedido. Pero las filosofías están latentes todavía hoy mismo. Vemos a muchos pastores predicando filosofías desde sus púlpitos, predicando a Platón, predicando a religiones de tibieza. Entonces sí vemos filosofías manifestándose todavía en los púlpitos. Tremendo, amados hermanos, que cuando leemos esta última porción que le estoy leyendo de Daniel, el versículo 10 y 11, y aún este versículo 12, vemos que da una alusión el profeta Daniel acerca de cómo es el trono de Dios. Él dice que su trono era ruedas de fuego y que salía fuego de su trono y que los querubines son seres de fuego y que todo estaba de fuego, hermanos. Para que nosotros no desentonemos con lo que hay en el trono de Dios, debemos ser seres de fuego, debemos ser personas apasionadas. Si tú pudieras dibujar el trono de Dios, ¿cómo lo dibujarías? Un trono de fuego, ¿cierto? Unas ruedas de fuego, un asiento de fuego, un escritorio de fuego, y nosotros al lado de ese escritorio sentados también en un trono de fuego, llenos de fuego nosotros de nuestro corazón, ardiendo de amor por Dios. Eso es lo que quiere Dios ver en su iglesia, una iglesia apasionada, fogosa, una iglesia despierta, una iglesia que comparte el evangelio, una iglesia que no se va a dejar marcar por la bestia. En el versículo 13 vemos que Daniel no dormía. Y la pregunta, bueno, quiero leerlo, ¿no? Vamos a leer el versículo 13, dice: miraba yo una visión de la noche, él estaba siempre esperando a que Dios le hablara en su noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, porque vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Si tú quieres más de Dios, acércate más a Él. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y mire lo que sucede aquí. Y le fue dado dominio y gloria. Si queremos tener dominio y queremos tener gloria, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran en su dominio, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si nosotros queremos estar en un reino que nunca pasará, que nunca será destruido, el Señor da una consigna: acerquémonos a Él y sirvámosle. Yo veo a muchos que solamente dicen que le oran a Dios, pero no le sirven. Veo a muchos otros que le sirven a Dios, pero no lo hacen a la manera como Dios dice. El Señor dice aquí: acerquémonos a su trono de gracia, escuchemos la dirección de su Espíritu y sirvámosle a la manera como Dios dice. El versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
Daniel estaba mirando lo que iba a suceder en este último tiempo. La Biblia dice que él quedó quebrantado, que él quedó conmovido. Si él, observando el futuro, quedó tan conmovido y quedó tan deslumbrado, ¿cuánto más tú y yo que estamos viviendo este tiempo? ¿Cuánto más tú y yo que sí, para nosotros es tiempo presente? Tú y yo debemos conmovernos, debemos quebrantarnos delante de Dios y debemos comprender que si viene un ataque sobre este mundo, pues si tú y yo estamos pegados de Dios, dice el Señor que ese ataque no será para nosotros, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, para que Él nos defienda de ese ataque maquiavélico que están intentando hacer el Vaticano y el nuevo orden mundial, especialmente contra la iglesia de Cristo. Entonces nosotros peguémonos de Dios para que Él nos pueda defender. Versículo 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Aquí le explica que las 4 bestias son los 4 gobiernos, los 4 reyes, y el versículo 18 dice, después de esto recibieron el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El Señor dice, este tiempo no es para que nosotros nos angustiemos, este tiempo no es para que nos desesperemos, este tiempo es para que nos preparemos, este tiempo es para que nos humillemos, nos santifiquemos delante de Dios. Y dice el Señor que le va a dar un reino eterno y para siempre. ¿A quiénes? No dice que a todos, dice a los santos del Altísimo. La palabra santos aquí hace alusión, amados hermanos, a personas que permanecen en la santidad, a personas que están constantemente limpiándose delante de Dios y que le están sirviendo a la manera como Dios dice. El Señor dice, a este tipo de siervos los voy a dejar que se sienten juntamente conmigo en mi trono, dice el Señor, para siempre, constantemente y para siempre. Entonces la palabra santo hace alusión a purificación constante, a estar apartados y a servirle. En el verso 22 dice, quiero leer el verso 20 más bien. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, está hablando del anticristo, que va a avasallar a otros para ponerse en la plataforma. Y este mismo cuerno tenía ojos, o sea, tenía ojos humanos, veía con visión terrenal, no buscaba las cosas de arriba, y boca que hablaba grandes cosas, y hablé acerca de la boca espíritu a manera de ranas, tóxica, una boca grande y no tiene orejas, una boca que traga y no mastica, una boca tóxica. Y dice, y era más grande que la de sus compañeros, una forma muy elocuente de hablar. Un siervo de Dios no se conoce por la forma elocuente como habla, un siervo de Dios se conoce en la forma como se humilla y le sirve a los demás. El versículo 21 dice, y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y les vencía. Hay otra versión que dice, y les vencía por un tiempo, porque nuestra victoria está en Cristo. Si nos pegamos de Cristo, nada nos tocará. El Salmo 91 dice, aunque pasen 1000 a mi diestra y 100,000 a mi lado, a nosotros no nos tocará. Versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio y los santos del Altísimo, y llegaron el tiempo, los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aquí no dice a los siervos de Dios, aquí dice a toda la tierra. ¿Qué significa eso? A todos los que estén pegados de las cosas terrenales, a todos los que amen el dinero, a todos los que prefieran el dinero por encima de Dios, así como hizo Judas, que vendió a Cristo por unas tristes monedas. Así mucha gente en este último tiempo va a vender a Jesús no por 30 monedas de plata, sino por un microchip implantado en su mano. El Señor dice, a esos el anticristo los va a avasallar, los va a quebrantar y los va a despedazar. Pero no, esto no es para nosotros. Si tú y yo estamos pegados de Dios, Dios nos va a defender y nos va a llevar con Él. Dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 derribará. Está haciendo alusión a lo que va a ser el anticristo, con algunos gobernadores que van a estar al lado de él, los va a avasallar también, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Aquí está hablando de los 3 años y medio, donde el anticristo va a poner una nueva ley. Va a haber una ley marcial,
una ley que todo lo que hable en contra del gobierno de ellos, en todo lo que no adore a lo que ellos dicen que deben adorar, que es el anticristo, dice la Biblia, van a poner una nueva ley. ¿Cuál es la ley que vemos que sucedió en el tiempo antiguo? Que el que no adorara al gobernador de turno iba a ser arrojado en el foso de los leones como le pasó a Daniel, o iba a ser arrojado en el horno de fuego como le pasó a los amigos de Daniel, o iban a ser masacrados como pasó en el tiempo de la Santa Inquisición. Así será en este último tiempo. El anticristo buscará que la gente lo adore a él, y el que no lo adore, aquí dice que lo va a despedazar, que lo va a desgarrar, que lo va a querer destruir. Por eso tú y yo tenemos que pegarnos del Señor para que esto no nos pase, porque Él es el que nos va a defender. Verso 20. Entonces, quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Va a haber una nueva ley. Va a haber una nueva ley. Van a haber unos nuevos mandamientos acerca de la adoración a la bestia. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces se levantará Cristo. Cuando el Señor Jesucristo vea esto, se va a levantar y va a destruir al anticristo. O sea, ¿de qué le va a servir al anticristo tanto poder, tanto dinero, tanto gobierno, tanto Vaticano, tanto ejército para ser lanzado al lago de fuego por haber peleado contra Dios? Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada a tu pueblo, de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Tremendo que el Señor aquí hace énfasis, que al que le va a dar el gobierno y el reino eterno va a ser a los que obedezcamos y a los que le sirvamos. No solamente servir, es servir obedeciéndole. Uno a veces puede hacer servicio sin hacer obediencia. Por ejemplo, si la mamá en la casa dice, hay que trapear y cocinar, pero la persona en vez de trapear y cocinar lo que hizo fue quitar las telarañas, cuando llegue no hay almuerzo, va a haber un disgusto en esa casa. Hay gente que le está sirviendo a Dios, pero no está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Por eso aquí el Señor dice, le voy a dar el reino a los que me obedecen y me sirven. Y termina el capítulo 7 y nos despedimos por hoy. Dice, he aquí el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel se demudó en su rostro, se quebrantó. Eso fue lo que hizo Daniel. La pregunta para ti, para mí es, ¿cuál es el papel que nos toca desempeñar a nosotros? Hoy Dios te está encomendando una tarea en tu mano. Santifiquémonos, quebrantémonos, humillémonos delante de Dios, peguémonos de Él y compartámosle este mensaje a todo el que esté a nuestro alrededor. Hagámoslo por las redes, hagámoslo por medio de nuestra familia y peguémonos a nuestra iglesia en Cristo Jesús. Hoy les quiero decir, amados hermanos, gracias por el tiempo que han compartido con nosotros. Quiero hacerles una invitación al próximo video. Vamos a ver otros capítulos del libro de Daniel. ¿Por qué he escogido este libro? Porque es uno de los libros que más detalles dan de lo que va a suceder en este último tiempo. Cuando hablo del último tiempo no estoy hablando del fin del mundo. Cuando hablo de último tiempo estoy hablando del último tiempo donde gobiernan los gentiles, porque va a venir el gobierno de Cristo, que va a ser en el milenio, y después de los 1000 años sí va a ser destruido el planeta para hacer Dios una nueva tierra. Por ahora, peguémonos al Señor y les quiero decir bienvenidos, Dios les bendice, Dios les guarda, que tengan un buen día.